Muy buenos días. Esta semana vamos a conocer los mitos, lenguaje y comunicación quinto básico. Objetivo de la clase es que ustedes puedan conocer y comprender qué son los mitos y leyendas para responder preguntas relacionadas con el mito del rey Midas. Mitos. Acá tenemos una imagen del mito del rey Midas. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional sagrado dotado de carácter simbólico que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, etc., que funcionan en el marco de una mitología o una cosmogonía, concepción del universo determinada. Por ejemplo, los mitos de la Grecia antigua respondían a su cultura religiosa y al modo en que entendían el universo. Se explicaban su origen por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales, heredados oralmente y luego por escrito de generaciones previas, contenían toda esa carga cultural tan específica. Los mitos no tienen testimonio histórico, es decir, no son comprobables a pesar de que por lo general se consideran verdaderos o válidos en la cultura. Esto se debe a que funcionan como explicaciones imaginarias a fenómenos complejos y sirven para transmitir valores, creencias y conceptos a las generaciones venideras. Los mitos no funcionan fuera de dichos sistemas de creencia, desde la entrada en vigencia de los valores científicos y el pensamiento ilustrado. El término mito se cargó de un sentido peyorativo, usado para indicar que alguna creencia o suposición se debía más al orden de lo imaginario o de la fe que al de los hechos tangibles y comprobables. Al mismo tiempo, el término se emplea contemporáneamente como sinónimo de épico, de grandilocuente, o para referir a los relatos centrales e importantes de una comunidad determinada. Y acá tenemos una imagen del mito El Rey Midas, que a continuación se los relataré. El Rey Midas. Uno de los mitos morales más conocidos es sobre la ambición. Hablamos del relato del Rey Midas, mito de origen griego. El mito dice que Midas era un campesino al que los dioses le vaticinaron que sería un rico y poderoso rey. Llegó al trono y expandió su imperio y se dice que fue un buen gobernante. Sin embargo, Midas tenía un defecto. Era muy ambicioso y deseaba muchas riquezas, joyas, palacios y sobre todo oro. Un día, andando en sus jardines, ayudó a Sileno, un sátiro que estaba ebrio y que en compensación Donicio, el dios del vino, le ofreció darle un don, el que Midas pidiera, y el don que pidió fue convertir en oro todo lo que tocara. Pese a que Dionisio le dijo que podía ser peligroso, Midas insistió en su deseo y Dionisio se lo concedió. El rey Midas estuvo muy contento porque cualquier objeto que tocaba se convertía en oro. Pero pronto surgió un terrible problema. También la comida se volvía oro. No podía comer o beber algo, pues todo cuanto tocaba se volvía oro. Y pasaron los días y Midas se sentía morir de hambre, y en su desesperación invocó a Dionisio para que le reiterara el don que tan imprudentemente le había pedido. Dionisio le dijo que para liberarse debía bañarse en el río Páctolo, a donde de inmediato acudió Midas, y en una vez que se sumergió en sus aguas quedó libre. Se dice que en este río el fondo quedó con arenas de oro desde ese día, mientras que Midas, avergonzado de su avaricia, se retiró a vivir una vida sencilla y austera en el campo. Actividades. La primera es leer de forma comprensiva el texto relacionado con los mitos. Segundo, responder con una B si es verdadero y con una F si es falso, justificando los falsos. Y tercero, responder las preguntas relacionadas con el mito del rey Midas. Mis queridos estudiantes, ese es el contenido y las actividades para esta semana. Recuerden que nos reunimos los días miércoles a las 19 horas para retroalimentar y corregir las guías de la semana. Que tengan una linda semana, cuídense mucho, nos vemos el miércoles.